Todos hemos escuchado el concepto control de convencionalidad, pero ¿cómo surgió el mismo? Máster Vecinaza, compañeros, compañeras, tengan muy buenas tardes. Somos el equipo número 4, conformado por Junior Lagos, Lester Mejía y quienes habla Cristian Vázquez. Caso Almonacido Arellano y otros versus Chile, y caso Trabajadores Estados del Congreso versus Perú. A manera de introducción, debo decir que el 26 de septiembre del 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso Almonacido Arellanos y otros versus Chile. En esta histórica sentencia, por primera vez, se menciona el concepto control de convencionalidad, que trascenderá los órdenes jurídicos de los países firmantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Específicamente en el párrafo 124 resumen, la sentencia dispone que el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, teniendo en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana. Pero ¿cómo llegó la Corte a este concepto? La respuesta la encontramos en los casos enunciados y que a continuación exponemos. Caso Almonacido Arellanos y otros versus Chile. Los hechos del presente caso se desarrollan en el contexto del régimen militar que derrocó el gobierno del entonces presidente Salvador Allende en el año de 1973. Luis Alfredo Almonacido Arellano era profesor de enseñanza básica, militante del Partido Comunista. El 16 de septiembre de 1973 fue detenido por carabineros quienes le dispararon en presencia de su familia. A la salida de su casa, falleció al día siguiente. La represión generalizada dirigida a las personas que el régimen consideraba como opositoras operó hasta el fin del gobierno militar. Irónicamente, el Estado en el año de 1978 concedió una amnistía a todas las personas que habían incurrido en hechos delictuosos entre el año 1973 y 1978. Debido a esta disposición o a esta norma, no se investigó adecuadamente a la muerte del señor Arellano, ni se sancionó a los autores del hecho. Ahora debemos preguntarnos qué derechos se violentaron con dicho evento. Para ello cedo la palabra al compañero Junior Giovanni Lagos. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Entre los derechos humanos implicados de este caso encontramos en primer lugar lo que fue el derecho a la vida, que está garantizado en lo que es el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este derecho fue violado por el Estado, por lo que fue la ejecución extrajudicial de Luis Alfredo Almonacido Arellano. Entre los otros derechos humanos implicados fue el derecho a la integridad personal, garantizado en lo que es el artículo 5 de la Convención. En este caso, la tortura y los malos tratos que sufrieron las víctimas y sus familias también constituyen una violación de este derecho. También tenemos lo que fue el derecho a la libertad personal, previsto en lo que es el artículo 7 de la Convención. En este caso, la detención arbitraria y la ejecución sin un juicio justo implican una violación de este derecho. En cuarto lugar, tenemos lo que fueron las garantías judiciales del artículo 8 de la Convención. En este caso, el derecho a un juicio justo y a ser escuchado por un tribunal imparcial fue violado debido a la impunidad que resultó de la ley de amnistía. También tenemos lo que fue el derecho a la protección judicial del artículo 25 de la Convención. En este caso, la falta de acceso a recursos efectivos y la impunidad perpetuada por la ley de amnistía impidieron que las víctimas y sus familias obtuvieran justicia. En sexto lugar, también tenemos la obligación de respetar los derechos, previsto y garantizado en lo que es el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que Chile no cumplió con su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos protegidos por la Convención. Entre las decisiones que tomó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso, la Corte declaró la responsabilidad del Estado de Chile, en este caso por la violación de los derechos humanos de Luis Alfredo Almonacido Arellano y su familia. También tenemos la anulación de la ley de amnistía. En este caso, la Corte ordenó al Estado de Chile que garantizara que la ley de amnistía de 1978 no impidiera la investigación y sanción de los responsables de la ejecución extrajudicial. En tercer lugar, la Corte también dictó medidas de reparación, como ser, en este caso, que la Corte ordenó a Chile a pagar una indemnización económica a las familias de las víctimas y tomar medidas de reparación moral, como la publicación de la sentencia
en un diario nacional y la realización de actos de reparación pública. En cuarto lugar, la Corte ordenó a Chile que informara periódicamente sobre el cumplimiento de la sentencia y que pagara los costos y gastos derivados de los procedimientos judiciales, tanto nacionales como internacionales. En quinto y último lugar, la Corte ordenó en este caso al Estado que fueran las reformas legales. En este caso, la Corte recomendó al Estado de Chile que implementara reformas legales para garantizar que los crímenes de lesa humanidad fueran investigados y sancionados adecuadamente. Lester tiene la palabra. Pues a mí me corresponde hablarles sobre el impacto y las consecuencias del fallo, ¿verdad? En cuanto a el impacto, pues esto surgió el reconocimiento de los crímenes de lesa humanidad. El fallo reconoció oficialmente que los actos cometidos durante la dictadura militar de Chile constituían crímenes de lesa humanidad. Esto fue un paso importante para la justicia y la memoria histórica del país, ¿verdad? Este es un hecho muy importante. Otro impacto fue que en otros casos el fallo sirvió como un precedente para otros casos como violación de derechos humanos en América Latina, y más allá, ¿verdad? Sirvió como de base para que pudieran desarrollarse y fundamentarse en este caso. Ha sido citado en otros casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha influido en la jurisprudencia internacional. En conclusión, pues la Corte determinó que el Estado de Chile violó varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluyendo el derecho a la vida, la integridad personal y la protección judicial. La Corte exigió que se proporcionaran reparaciones adecuadas a las familias de las víctimas, el reconocimiento de la insuficiencia de las medidas previamente tomadas y, como tercera conclusión, la importancia de la verdad. Se subrayó la importancia de alcanzar la verdad a través de procesos judiciales y el reconocimiento de los actos de violencia y violaciones de derechos humanos cometidos durante la dictadura, que hemos estado avanzando en este tema. El segundo caso que nos corresponde exponer es el caso Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú. A manera de introducción, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido en esta sentencia también lo que se refiere al concepto de control de convencionalidad, al disponer que en la misma la expresión especie de control refiere a la literalidad al control de convencionalidad. La Convención Americana de Derechos Humanos constituye para los Estados partes derecho directamente aplicable y con carácter preferente frente a las normas jurídicas legales internas. Esta regla surge del artículo 27 de la Convención de Viena de 1969 sobre el Tratado de Derechos, resolviendo en el párrafo 128 de dicha sentencia que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional, la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque por el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex oficio entre normas internas de la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Respecto al caso, los hechos del caso se contextualizan luego de un autogolpe de Estado en el año 1992, mediante el decreto ley de fecha 21 de julio de 1992 se autorizó la ejecución del proceso de racionalización del personal del Congreso de la República. El 6 de noviembre de 1992, recién creada la Comisión Administradora del Patrimonio del Congreso de la República emitió, en base a los resultados de evaluaciones, 2 resoluciones por las que fueron cesados 1.110 funcionarios y servidores del Congreso, entre los cuales se encontraban las 257 víctimas. Dichas personas presentaron una serie de recursos administrativos que no tuvieron mayor resultado. Asimismo, presentaron un recurso de amparo que fue desestimado. ¿Pero qué derechos se violentaron con dichos hechos? Continúa el compañero Junior Lagos. Muchas gracias, Cristian. En efecto, entre los derechos humanos que se violaron en este caso por parte del Estado,
fue el derecho a las garantías judiciales, como también el derecho a la protección judicial, previsto en lo que son en los artículos 8 y artículo 25, correspondientemente a lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reafirmó que el Estado está obligado a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal. Otro derecho que se ve implicado fue el derecho al trabajo, ya que los trabajadores de este caso argumentaron que su derecho al trabajo fue violado con el despido arbitrario. En cuarto lugar, tenemos que otro derecho que estuvo implicado aquí fue el derecho a la igualdad ante la ley, previsto en lo que es el artículo 24 de la Convención. En este caso, este derecho implica que todas las personas tienen derecho a igual protección de la ley sin discriminación. Entre las decisiones de la Corte, en este caso, el Estado peruano había violado los derechos consagrados en los artículos 8.1 de las garantías judiciales y el artículo 25.1 de la protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También la Corte ordenó al Estado peruano que adoptara medidas para resarcir a los trabajadores cesados y garantizar el respeto de sus derechos en el futuro. Además, en este caso, la Corte ordenó el pago de reparaciones económicas y las costas del proceso. Lester tiene la palabra. Bueno, me corresponde hablar sobre el impacto y consecuencias del fallo, ¿verdad? Las reparaciones económicas, ¿verdad? La Corte ordenó al Estado peruano pagar reparaciones económicas a los trabajadores, lo que nos había explicado nuestro compañero. En cuanto a las medidas correctivas, esto fue tan importante el fallo, ya que también ordenó al Estado adoptar medidas para garantizar a los derechos de los trabajadores fueran respetados a futuro. En esto podemos analizar que ya estamos ordenando un control de convencionalidad. También un precedente jurídico. El fallo estableció un precedente importante en la protección de los derechos laborales y judiciales, en contexto, en referencia a los despidos masivos. Esto ha influido en casos similares en la región y ha reforzado la importancia de los derechos humanos en el ámbito laboral del país. Reconocimiento internacional. La decisión subrayó la responsabilidad internacional y el Estado peruano reafirmó la importancia de cumplir las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. También un aspecto importante es el impacto de la legislación nacional. El fallo llevó a cambios en la legislación peruana para alinearlas con las normas internacionales, incluyendo la derogación de leyes que impedía el acceso a los recursos judiciales efectivos. En conclusión, la responsabilidad del Estado. El fallo subrayó la responsabilidad del Estado peruano en garantizar los derechos laborales y judiciales de sus ciudadanos e incluso en las situaciones en las crisis políticas y reorganización administrativa. También el impacto legislativo. Este caso tuvo un impacto significativo en la legislación peruana, conduciendo a reformas legales para alinearlas a las normas internacionales en derechos humanos y mejorar el acceso a la justicia para los trabajadores. Y como última conclusión, el precedente jurídico. La decisión de la Corte estableció un precedente importante en la región, fortaleciendo la protección de los derechos humanos en el ámbito laboral y promoviendo el respeto a la garantía judicial. En este caso, pues concluimos y muchas gracias.